¿Alguna vez se ha sentido abrumado por las presiones y desafíos de la vida diaria y se ha preguntado cómo podría enfrentarlos con más calma y confianza? En este vídeo, vamos a explorar cómo la filosofía estoica puede transformar su día a día y ayudarle a alcanzar un mayor equilibrio y paz interior. No se pierda este contenido, suscríbase a nuestro canal para obtener acceso a más vídeos y aprenda a aplicar los principios de la filosofía estoica en su vida. La filosofía estoica es una rama de la filosofía que se enfoca en la búsqueda de la sabiduría y la virtud. Fue fundada en Grecia en el siglo III a.C. por Zenón de Citio y se popularizó en Roma con filósofos como Epicto y Séneca. La filosofía estoica se centra en la idea de que la verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con la naturaleza y de aceptar las cosas que no podemos cambiar. En la vida diaria, esto significa enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos. Sin embargo, muchos de nosotros nos encontramos atrapados en un círculo de estrés y ansiedad, tratando de controlar todo y siempre buscando la perfección. En este vídeo, vamos a explorar cómo la filosofía estoica puede ayudarnos a romper este ciclo y encontrar un mayor equilibrio en nuestras vidas. Enfocarnos en lo que podemos controlar es una habilidad que debemos desarrollar para vivir una vida más plena y auténtica. Esta habilidad nos permite centrarnos en nuestras fortalezas y habilidades, y empezar a construir confianza en nosotros mismos. Al hacerlo, podemos enfrentar desafíos y obstáculos con más seguridad y determinación. Además, cuando nos enfocamos en lo que podemos controlar, podemos empezar a reducir el estrés y la ansiedad que pueden surgir cuando nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. Esto puede llevar a una mayor sensación de tranquilidad y paz interior. La capacidad de enfocarnos en lo que podemos controlar también nos permite desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestras emociones. Esto puede ayudarnos a entender mejor nuestras reacciones y a responder de manera más constructiva a los desafíos que enfrentamos. La aceptación y la gratitud son habilidades que se pueden desarrollar con la práctica. Una forma de empezar es llevando un diario de gratitud, donde escribimos las cosas que estamos agradecidos cada día. Esto puede ayudarnos a enfocarnos en lo positivo y a apreciar lo que tenemos. Otra forma es practicar la meditación y la relajación, lo que puede ayudarnos a calmarnos y a centrarnos en el momento presente. También podemos tratar de reemplazar pensamientos negativos con pensamientos positivos, lo que puede ayudarnos a cambiar nuestra perspectiva y a ver las cosas de manera más optimista. La práctica de la gratitud también nos puede ayudar a desarrollar una mayor sensación de conexión con los demás y con el mundo que nos rodea. Esto puede llevar a una mayor sensación de pertenencia y a una mayor apreciación por la belleza y la complejidad de la vida. La filosofía estoica nos enseña que la verdadera libertad proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza y de aceptar las cosas como son. Esto significa que debemos aprender a dejar ir la necesidad de controlar todo y a confiar en que las cosas sucederán como deben suceder. Esto no significa que debamos ser pasivos o que no debamos tomar acción, sino que debemos aprender a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. Al hacerlo, podemos empezar a vivir una vida más auténtica y más plena, y a disfrutar del momento presente sin preocuparnos por el pasado o el futuro. La práctica de la filosofía estoica también nos puede ayudar a desarrollar una mayor resistencia ante la adversidad y a aprender a encontrar oportunidades en los desafíos que enfrentamos. Esto puede llevar a una mayor sensación de confianza y a una mayor capacidad para enfrentar los desafíos que se presentan en la vida. En última instancia, la clave para vivir una vida más plena y auténtica es encontrar un equilibrio entre la acción y la aceptación. Debemos aprender a tomar acción cuando es necesario, pero también debemos aprender a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Esto requiere una gran cantidad de conciencia y autoconocimiento, pero también puede llevar a una mayor sensación de paz y tranquilidad. La práctica de la meditación y la relajación puede ayudarnos a encontrar este equilibrio y a vivir una vida más en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al mismo tiempo, la práctica de la gratitud y la aceptación puede ayudarnos a encontrar la belleza y la complejidad de la vida, y a vivir una vida más plena y auténtica. La clave es encontrar un camino que nos permita vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y con el mundo que nos rodea, y a disfrutar del momento presente sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Para aplicar la filosofía estoica en su día a día, es importante entender algunos de sus principios básicos. Uno de los conceptos clave es la idea de la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no podemos. Esto significa que debemos enfocarnos en nuestras acciones y decisiones, y dejar ir las cosas que están fuera de nuestro control. Otro concepto importante es la idea de la aceptación de las cosas como son, en lugar de tratar de cambiarlas o resistirnos a ellas.
Esto no significa que debamos aceptar la injusticia o la maldad, sino que debemos aprender a distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos. Suscribirse a nuestro canal es una forma de obtener acceso a más contenido y aprender a aplicar estos principios en su vida. Algunos de los principios básicos de la filosofía estoica pueden parecer simples, pero su aplicación en la vida cotidiana puede ser compleja. Según los estoicos, la verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto significa que debemos aprender a aceptar las cosas como son y enfocarnos en lo que podemos controlar. En la práctica, esto puede significar que debemos aprender a lidiar con la incertidumbre y la ambigüedad, y a encontrar formas de prosperar en un mundo que a menudo está fuera de nuestro control. También implica que debemos aprender a distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es, y a enfocarnos en las cosas que verdaderamente nos importan. En la vida cotidiana, la aplicación de la filosofía estoica puede tener un impacto profundo en nuestra forma de pensar y actuar. Por ejemplo, en lugar de enfocarnos en lo que no podemos controlar, podemos enfocarnos en lo que podemos hacer para mejorar nuestra situación. Esto puede significar que debemos aprender a ser más proactivos y a tomar iniciativa en lugar de esperar a que las cosas cambien. También puede significar que debemos aprender a ser más paciente y a enfocarnos en el proceso en lugar de enfocarnos en el resultado final. Algunos estudios han demostrado que las personas que practican la aceptación y la gratitud tienen niveles más altos de felicidad y satisfacción. Otra forma en que la filosofía estoica puede influir en nuestra vida es a través de la forma en que nos relacionamos con los demás. Según los estoicos, la verdadera amistad y el amor provienen de la aceptación y el respeto mutuo. Esto significa que debemos aprender a valorar a las personas por quienes son, en lugar de tratar de cambiarlas o controlarlas. También implica que debemos aprender a comunicarnos de manera efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. Algunos consejos prácticos para aplicar la filosofía estoica en nuestras relaciones incluyen aprender a escuchar activamente, a ser más empáticos y a enfocarnos en lo que podemos controlar en lugar de enfocarnos en lo que no podemos. En la filosofía estoica, la importancia de la virtud y la excelencia personal es un tema recurrente. Según los estoicos, la virtud es el estado más alto de desarrollo humano y es lo que nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto implica que debemos aprender a cultivar las virtudes y a desarrollar nuestra excelencia personal. Algunos consejos prácticos para aplicar este principio incluyen aprender a ser más auténticos y a vivir de acuerdo con nuestros valores, a ser más disciplinados y a enfocarnos en lo que podemos controlar. También implica que debemos aprender a ser más conscientes de nuestros pensamientos y emociones y a desarrollar nuestra capacidad para razonar y tomar decisiones informadas. Finalmente, la filosofía estoica también se enfoca en la importancia de la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos. Según los estoicos, la vida es inherentemente impredecible y es probable que nos enfrentemos a desafíos y obstáculos en nuestro camino. Esto significa que debemos aprender a ser más resilientes y a desarrollar nuestra capacidad para superar obstáculos. Algunos consejos prácticos para aplicar este principio incluyen aprender a ser más flexibles y adaptarnos a las circunstancias cambiantes, a ser más proactivos y a tomar iniciativa en lugar de esperar a que las cosas cambien y a ser más conscientes de nuestros pensamientos y emociones y a desarrollar nuestra capacidad para razonar y tomar decisiones informadas. En conclusión, la filosofía estoica puede transformar su día a día y ayudarle a alcanzar un mayor equilibrio y paz interior. Al aprender a enfocarnos en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos reducir el estrés y la ansiedad y encontrar un mayor sentido de propósito y felicidad. Suscríbase a nuestro canal para obtener acceso a más contenido y aprenda a aplicar los principios de la filosofía estoica en su vida. No se olvide de darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Gracias por ver.